Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estas situaciones especiales? Tres de las cuales vamos a hablar. El infarto de ventrículo derecho, el infarto de cara posterior y el infarto que se presenta en pacientes que tienen bloqueos de rama izquierda. Entonces, comenzamos hablando del infarto de ventrículo derecho. El ventrículo derecho rara vez se suele infartar. Él es menos susceptible a isquemia. ¿Por qué? Porque tiene una menor actividad metabólica. ¿Por qué tiene una menor actividad metabólica? Porque él no tiene que hacer un esfuerzo tan grande como el que sí tiene que hacer el ventrículo izquierdo, porque las tensiones a las cuales llega la sangre que llega al ventrículo derecho son menores, ¿listo? Ahora, otra explicación es que la precarga que llega a este ventrículo derecho inclusive se ha descrito que puede servir como una fuente secundaria de oxígeno para ese ventrículo. Pero bueno, eventualmente cuando el ventrículo derecho se infarta suele ser muy escandaloso. Suele ser demasiado escandaloso porque además va a estar acompañado de hipotensión, va a cursar con una ingurgitación yugular que nos lo va a sugerir, una inestabilidad hemodinámica, y nosotros lo vamos a sospechar siempre que nosotros veamos un infarto de las derivaciones que están cerca a ese ventrículo derecho. Entonces, ¿cuáles eran esas? La cara inferior. Recordemos que el ventrículo derecho se encuentra inferior, porque acuérdense que ese corazón está acostado sobre el diafragma. Entonces, la cara inferior la veían D2, D3 y ABF. Y si adicionalmente ustedes ven que hay una elevación del segmento ST en B1 y en B2, que son las que se encuentran más cercanas hacia ese corazón derecho, entonces esto sería muy sugestivo de que puede estarse infartando el ventrículo derecho. Ustedes todavía no lo han confirmado, lo sospechan. Para poder confirmarlo, van a tener que pedir o vamos a tener que pedir las derivaciones derechas. B3R, B4R, B5R y B6R, quienes se van a poner exactamente en la misma ubicación que se ponían las derivaciones 3, 4, 5 y 6 izquierdas, pero las vamos a poner en el hemitórax derecho. ¿Y cómo lo confirmamos? Si evidenciamos una elevación del ST mayor a 1 milímetro en estas derivaciones. Así vemos el infarto del ventrículo derecho. Ahora, hablemos del de cara posterior o inferobasal. Entonces, cuando tenemos este tipo de infarto, no se suele provocar una elevación del segmento ST en un electro estándar. Lo que suele ocurrir es que hay un descenso del ST en las derivaciones B1 y B3 que realmente nos están hablando de una imagen en espejo de lo que está ocurriendo en la parte posterior del corazón. ¿Ok? Entonces, esa imagen en espejo quiere decir que si yo pusiera unas derivaciones que me miraran la cara posterior, podría ver la elevación del ST y que en las caras anteriores estoy viendo una imagen en espejo. Otra cosa que ayuda mucho a pensar en esto es que además de tener esta depresión del ST, la onda T se encuentre positiva. Bien, entonces, ¿cómo lo confirmamos? Vamos a tener que poner derivaciones posteriores B7, B8 y B9 aquí en la parte posterior en la espalda del paciente, y si vemos una elevación del ST mayor a 0.5 milímetros en estas derivaciones de B7 a B9, eso es un infarto de cara posterior o inferobasal. Bien, ¿por qué ponemos esta imagen? El doctor Eric Strong nos mostraba que cuando existen bloqueos asociados en el electrocardiograma a este paciente con manifestaciones clínicas de síndrome coronario agudo, nos podrían ayudar a sospechar cuál es la arteria que está siendo afectada. Por lo tanto, si yo tengo una pausa sinusal o tengo un arresto sinusal o un síndrome del nodo enfermo caracterizado por taquicardia bradicardia, podemos considerar que si es de nueva aparición, ese síndrome del nodo enfermo se va a deber a una obstrucción de la coronaria derecha, porque habíamos dicho que la coronaria derecha es la que irriga a esta zona donde se encuentra el nodo sinusal. Pero si por el otro lado lo que nosotros tenemos es un bloqueo de rama izquierdo o bloqueo de rama derecha de nueva aparición, entonces eso nos debería hacer sospechar que la arteria que se tapó es la arteria descendente anterior, porque es la que irriga esta zona. Se nubla un poco cuando hablamos de bloqueos del nodo AB, porque el nodo AB puede estar irrigado tanto por la derecha como por la coronaria izquierda con su descendente anterior o con su circunfleja. Entonces aquí ya no son tan específicos. Bien. Bueno, y por último vamos a hablar del infarto en el paciente con el bloqueo de rama izquierda. Recordemos que la morfología del bloqueo de rama izquierda nos suele dar unas características diferentes del trazado electrocardiográfico. Entonces nos va a ocultar la elevación del ST
dadas sus alteraciones en la repolarización. Recordemos, así es la forma en la que se ve una morfología de bloqueo de rama. Entonces va a ser muy difícil identificar si la elevación del ST es verdadera. Para ello se han inventado algo que se conoce como los criterios de Esgarbosa. Son tres, pero hoy día con los criterios modificados se consideran principalmente estos dos, la concordancia antifisiológica y la depresión del ST. ¿Qué es esto? Entonces, la concordancia antifisiológica me habla de que debe haber una elevación del ST mayor o igual a 1 milímetro en aquellas derivaciones en las que el QRS sea positivo. Si recordamos, eran las derivaciones B4, B5 y B6 las que nos mostraban un QRS positivo. Mientras que en las derivaciones B1, B2 y B3 lo que nosotros teníamos era predominantemente un QRS negativo. Entonces, si ustedes lo que tienen es una elevación mayor a 1 milímetro en estas derivaciones B4, B5 y B6, eso es un bloqueo de rama izquierda que además está teniendo una elevación del ST. Porque miren que en un bloqueo sin infarto, ese ST no suele subirse, de hecho lo que suele hacer es bajarse y además bajar la onda T. Si ustedes lo que tienen es una elevación y además la onda T normal, eso es muy sugestivo de que se está infartando ese paciente. Ese criterio tiene un valor de 5 puntos. Muy bien. Ahora el de la depresión del ST. Ahora vamos a ver las derivaciones B1, B2 y B3. Entonces, en un paciente que no tiene un infarto, que simplemente tiene el bloqueo de rama, lo que veríamos es que el QRS está negativo porque se está alejando del electrodo en esas derivaciones y que adicionalmente el segmento ST no está deprimido y que la onda T tampoco lo está. Mientras que cuando estamos hablando de una isquemia, entonces vamos a ver una depresión de ese ST. Y esto es a lo que le vamos a llamar bloqueo con infarto, ¿listo? Entonces esos van a ser nuestros dos criterios principales de Esgarbosa, los que miramos donde está el QRS positivo y los que miramos donde está el QRS negativo. Este tiene un valor de 3 puntos. Ahora, dense cuenta, más de 3 puntos nos van a sugerir un 90% de especificidad para el diagnóstico de elevación del ST en un paciente con bloqueo de rama izquierda. Por lo tanto, el criterio de discordancia antifisiológica, que es de 2 puntos, no va a ser suficiente para hacer lo específicamente necesario. Siempre va a requerir alguno de los dos criterios. Sin embargo, ¿qué nos dice este criterio de discordancia antifisiológica? Lo que nos dice es que exista una elevación mayor o igual a 5 milímetros y discordancia con el QRS. Es decir, que en vez de que yo hubiera tenido aquí una depresión del ST, lo que hubiera hecho es elevarse. Pero como decimos que eso no es raro y es algo que puede ocurrir, entonces la elevación tiene que ser muy marcada, tiene que ser mayor a 5 milímetros. Pero este criterio tiene muy poco peso, no es tan específico. Muy bien, listo. Entonces, esto es el electrocardiograma en isquemia. Estas son las cosas más importantes que debemos conocer. En el siguiente video vamos a comenzar a hablar del tratamiento del síndrome coronario agudo dependiendo de las tres definiciones. Infarto con elevación del ST, infarto sin elevación del ST y angina inestable.